Quintana. Buenos días, Alberto, Ramiro, les escucho claro y fuerte. Me da mucho gusto verlos, así sea a través de esta pantalla. Ojalá que la próxima vez pueda ser aquí en el estudio. Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando y viendo. La extrañamos presencialmente acá en Guayaquil. Oiga, Cristina, la habíamos invitado para hablar sobre todo de temas que tienen que ver ya en el ámbito del trabajo en el Parlamento andino, las propuestas educativas, la beca Manuela Sáenz, el tema de la conectividad entre las universidades de la región. Pero la invito antes porque me preocupa mucho. Leía ahora en la madrugada un artículo en el portal de noticias Primicias, ¿no? Portal que está agarrando bastante auge acá en nuestro país, que tiene que ver con seguridad. El hecho de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional está alcanzando una silenciosa expansión en nuestro país y reseña este trabajo periodístico que este grupo está operando en poblados fronterizos de las provincias de Carchi y Esmeralda. Y siempre hemos dicho, Cristina, que el tema de la seguridad nacional con la operación de grupos narcosubversivos, pues se vuelve vulnerable. ¿Qué conoce, qué ha sabido y qué se podría hacer también a través de la coordinación entre los diversos estamentos del Estado para poder ir contrarrestando esta amenaza? Buen día nuevamente. Sí, buen día. Al ser estas incursiones irregulares un atentado con nuestra soberanía, contra nuestra seguridad pública, al estar vinculadas evidentemente con también la conexión con delitos conexos como el narcotráfico probablemente u otros delitos, esto amerita una acción, una intervención inmediata de la fuerza pública, tanto de la Policía Nacional como de encender las alarmas que ya hace rato debería tener los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, que tienen que también custodiar nuestras fronteras. No es la primera vez que nosotros como ciudadanos escuchamos la impulsión de estos grupos. Creo que todos también, y hubo una gran polémica internacional cuando en el año 2008 en Angostura hubo no solamente la impulsión de estos grupos guerrilleros, en este caso vinculados con la FARC, sino también un operativo militar por parte de Colombia, en ese momento el ministro de Defensa, Manuel Santos, después presidente de Colombia, que también incursionaron en soberanía ecuatoriana para atentar, o sea, para acabar con estos grupos guerrilleros. Así que es preocupante escuchar estas noticias. Yo espero realmente que el nuevo gobierno entienda las amenazas que estamos viviendo, tanto la seguridad interna que está que la tenemos realmente todos los días. Hay un sufrimiento y una alarma por parte de los ciudadanos, de los robos, de los delitos, de la delincuencia que está desatada, el problema en las cárceles. Y bueno, luego también esta presunta incursión de estos grupos irregulares en territorio nacional, que la fuerza pública tiene que hacer su trabajo. Sí, y por eso se lo ponía en antecedente, porque de todas maneras, ¿no? Como parlamentaria andina es bueno que estén al tanto y de alguna manera que analicen esa temática, porque es de peligro para esta parte del hemisferio, ¿no? Para esta parte de la región. Ahora sí, entrando en materia. Ayer veía que ya los parlamentarios andinos de Perú se posesionaban. De alguna manera yo creo que eso ya va dándole configuración ya al trabajo que ustedes van a desarrollar. Y ahí hay propuestas que están llevando adelante en materia educativa. ¿Qué nos puede comentar respecto a ello? Sí, primero decirle a la gente que en mí tendrán a una persona que estará comunicando permanentemente el trabajo de esta institución, que creo que ha sido invisibilizado a lo largo de este tiempo. Probablemente los parlamentarios ecuatorianos no tuvieron la habilidad para hacerlo. Ahora tenemos un parlamento que en el caso del capítulo Ecuador cuenta con la presencia de 3 exlegisladores. Quien habla, Cristina Reyes, Virgilio Hernández y Verónica Arias del movimiento UNES. Los 3 fuimos asambleístas y tenemos esta experiencia y esta relación con el Parlamento Nacional a la hora de armonizar la legislación, las distintas legislaciones en las que vamos a trabajar. Luego contamos también con la presencia de Paul de Samblán, que es el vicepresidente, lo hemos elegido como vicepresidente del capítulo Ecuador,
que pertenece a la izquierda democrática, un abogado con especialidad en temas de defensa del medio ambiente, y tenemos una gran líder amazónica, líder femenina del pueblo Sarayaku, del partido Pachacutic, que es Miriam Cisneros, que también se une a lo que será un trabajo por la integración latinoamericana. También decirle a la gente que no veamos al Parlamento andino como una institución aislada, que sigue. Comprendo que mucha gente se hace las preguntas, ¿y para qué sirve? ¿Y qué hacen? Y demás. Esta es una institución legislativa y de fiscalización que pertenece a todo un sistema andino. Sistema que está integrado por la CAN, que tiene sede en Lima, que es la rama ejecutiva y se dedica a temas comerciales. Parlamento que tiene sede en Colombia, que se tiene que dedicar a la armonización legislativa de los 5 estados que lo componen. El Tribunal Andino de Justicia, que está en Quito y dirime controversias en materia de propiedad intelectual y de temas comerciales entre las empresas de la región. La CAF como una institución financiera, una banca de desarrollo que comenzó andina y hoy es latinoamericana. Solo en el caso de Ecuador ha dado más de 14.000 millones de dólares entre créditos y proyectos de inversión durante la pandemia a distintas ciudades del país y al gobierno nacional para créditos contingentes. Y tenemos también, por ejemplo, a la Universidad Andina, que fue creada por el Parlamento andino, tiene sede en Sucre, Bolivia, y también en Quito, Ecuador, y es una prestigiosa universidad que ha formado pues, a miles de jóvenes a nivel profesional. Así que quiero que la gente sepa esto, que es un sistema. Sí. Y Alberto, lo que usted... Sí, dígame. Sí, no, definitivamente es bueno ir conociendo pues en detalle cada uno de estos aspectos que engloba el trabajo del Parlamento andino. Permítame que Ramiro Cepeda tiene para usted otras inquietudes. Cristina, qué gusto de verla. Yo no sé qué más la cara habrá visto por acá que no viene presencialmente, pero bueno, así estamos. Ella se quejaba de que quería estar presencialmente. Venga cuando guste, Cristina. Quiero yo derivarla a otro escenario. Discúlpeme, Ramiro, que andaba descarriada, por eso es que no lo pude ir a ver. Ramiro lo tomó como una alusión personal que no yo iba, pero encantada la vida. Pero para la próxima vez le mandamos un Uber con todo gusto. Cristina, quiero un poco sacarla del tema del Parlamento andino y preguntarle por la salud política del Partido Social Cristiano. Ha tenido para unos reveses, para otros unas excepciones, pero en todo caso no le ha sido un muy buen viento en los últimos momentos. Y quiero simplemente citarle hechos para que usted, con su criterio y con su posición, nos dé su opinión. Primero, antes del lamentable deceso del prefecto Carlos Luis Morales, la prefectura estuvo nublada de denuncias. Hace unas pocas semanas, la alcaldía también fue sujeto de algunas denuncias. Y hace poco, en el seno de la Asamblea Nacional, vimos unas deserciones que se han producido dentro de este partido, que en el pasado no había experimentado este tipo de situaciones que le describo. De deserciones. Ya, entonces, con estos elementos, su análisis ponderado, sesudo, prudente, ¿cuál sería? Sí, bueno, vamos por partes, no podemos mezclar las cosas. Si bien es cierto, han existido algún tipo de señalamiento o denuncias, o sí, hay procesos que se están llevando a cabo, será la justicia la que determine responsabilidades en cada uno de esos casos. Eso como primer elemento. En segundo lugar, decir que, el Partido Social Cristiano es una organización política que en noviembre va a cumplir 70 años de vida institucional. Hemos ganado elecciones, algunas no las hemos ganado, hemos logrado 2 presidentes de la República, el último que llegó en alianza a pesar de la separación repentina que la gente conoce sus motivos. Hemos ganado alcaldías, prefecturas, hemos tenido una amplia presencia, a veces más, a veces menos, en la Asamblea Nacional, y creo que siempre con una gran calidad de asambleístas reconocido por los analistas y por los ciudadanos. Hoy vivimos un momento complicado, cierto es, pero le decimos a nuestros adversarios que no se alegren tanto, que así es la política, es emotiva, dinámica, circunstancial, obedece a coyunturas. Hoy se ha dado pues,
un rompimiento en función en este caso, con el presidente de la República y una alianza legislativa, porque hubo un incumplimiento de palabra en una gran alianza en función de ciertos principios y de cierto acuerdo de gobernabilidad que a lo mejor no se supo explicar, cierto es, pero que en definitiva llevó a este rompimiento. Y luego hemos visto también que hay algunas deserciones, sí, compañeros que han decidido, y les llamo compañeros porque muchos son amigos en algunos casos, que decidieron, a pesar de haber sido electos por el Partido Social Cristiano, tomar otro rumbo. Y yo soy una mujer que entiende las discrepancias y que puede ser que les acompañe motivos de objeción de conciencia o no lo sé. Estos motivos deben ser explicados a la ciudadanía por el simple hecho de que fueron elegidos por este partido bajo las reformas del Código de la Democracia y un sistema de listas cerradas, justamente para fortalecer los partidos políticos. Y hoy vemos que a los pocos días algunos se declaran independientes u otros ya se han unido al movimiento oficialista. Esto sí levanta sospechas y alarmas y debe ser explicado por ellos a sus mandantes. Y en definitiva decir que bueno, este es un momento que va a pasar. Vamos a seguir trabajando por los más altos intereses de los ecuatorianos, a pesar de estas distancias con el presidente de la República. Esperamos que le vaya bien, lo apoyaremos y también exigiremos que todos sus compromisos de campaña sean cumplidos, que fueron los nuestros, bajar las tarifas de energía eléctrica para bajar los costos de producción y subir el salario básico a $500, como él dijo, bajar las tasas de interés que el presidente de la República, por su actividad profesional, saben son muy altas en este país y no deberían ser más de un dígito, todo con créditos preferenciales, tanto la banca pública y privada, para el sector de agricultura, de ganadería y otros sectores de la producción que tienen que revitalizarse. Estamos hablando también de internet, digitalización, herramientas digitales para los jóvenes y los niños, como se comprometió, y políticas de reactivación económica sobre todo a los sectores, y de protección social sobre todo a los sectores vulnerables. Nosotros apoyaremos todas esas medidas, todas esas reformas o leyes que se envían a la Asamblea Nacional, pero también tendrá una voz crítica y respetuosa cuando estos objetivos no se cumplen. Cristina, solo una precisión histórica que me nace al aire. El Partido Social Cristiano ha tenido algunas presencias a nivel presidencial, Camilo Ponce Enríquez y León Febres Cordero de manera directa. De manera circunstancial, el arquitecto Durán Mayén, que siendo parte del Partido Social Cristiano, se abrió en su momento y formó el PUR, pero era vertiente social cristiana, aunque no haya sido auspiciado por el partido. Y el doctor Yamil Maguad, que también fue, si no auspiciado, en ese momento el Partido Social Cristiano se abstuvo de poner candidato y lo apoyó. Y la última, sí, en alianza con Guillermo Lazo. O sea que la presencia gravitante del Partido Social Cristiano en la política ecuatoriana de los últimos 60 años, como usted lo cita, sí ha estado. Por eso yo también asumo que los opositores no deben de saltar en una pierna, porque en política no se muere, probablemente nazca otro líder de las experiencias del pasado. Así que era una precisión histórica que usted, como es una mujer que tiene el conocimiento, quería compartirla. Le paso al abogado Eduardo Mendoza, que continúa con la entrevista, Cristina, ¿no? Cristina, qué gusto de saludarla, buenos días. Una vez más, todos la hemos saludado, todos la queremos. En armoniosos cánticos. Así es, la libertadora, como le decimos a Cristina Reyes. Le cambio un poco el tema. Primero vuelvo al tema andino. Efectivamente, la gente no entiende, hemos hablado de esto varias veces. Aquí estuvo el secretario de la CAN cuando se consiguió y me dio mucha alegría, entre otras cosas, lo entrevisté, cuando se consiguió el hecho de que usted pueda ir a vivir a alguno de los países, a Bolivia, Perú, Ecuador o Colombia, y solamente con una formalidad necesita presentar algunos documentos, y es muy interesante porque se evita la ilegalidad entre los países y también se tiene un registro. Eso es bueno. Me dijo que estaban con la idea, además, de tratar de homologar las universidades de los países andinos, los títulos, ¿verdad? Pero los títulos, y yo incluso le sugería, usted sabe que a mí me gusta el fútbol, que deberían ser como los países europeos que dentro no se consideran extranjeros, países que son de la Comunidad Europea. En fin, hay ideas interesantes, Cristina Reyes.
¿Alguna en particular, usted que es una mujer talentosa y con visión, hay alguna en particular, aparte de estas, que tenga usted de su cosecha? Sí, Eduardo, usted ha hablado sobre una de las ventajas, como es este tema de adquirir residencia o la estabilidad laboral en el caso de un trabajo en los países de la región de manera muy fácil, como una de las ventajas de pertenecer a este sistema. El modelo europeo de la Unión Europea creo que es el más emblemático al hablar de integración. Cuenta con unas instituciones sólidas, zona de mercado libre para los países comunitarios, moneda común, facilidades de movilidad en temas académicos y laborales. Y mire que fue un proceso en el que mediaron, además de las diferencias culturales, históricas, religiosas de estos países, conflictos bélicos que fueron superados por tener un objetivo común, una región europea sólida para enfrentar los grandes desafíos del mundo. A nuestros países andinos o latinoamericanos, lastimosamente, a pesar de tener esa vocación integracionista, ese sueño de Bolívar, creo, latente, nos ha faltado visión. También muchos gobiernos de tránsito le han hecho daño a la política exterior de sus pueblos en el momento en que han ideologizado esta política internacional, que la han vuelto sectaria, dogmática. La UNASUR fue un ejemplo que pudo ser distinto, pero que fracasó por estas visiones totalitarias o autoritarias de apoyo, en este caso a Venezuela o al gobierno de Chávez y hoy de Maduro, que ha generado la peor crisis humanitaria que ha vivido la región en los últimos años, expulsando a pues, decenas de miles, millones de venezolanos que justamente vienen en un 60% de la región andina. Así que por eso han fallado estos procesos. Yo quiero enfocarme en una integración pragmática, con objetivos claros, que faciliten el comercio. Más de 8.800 millones de dólares al año se da a través de comercio intrarregional entre los 4 países que integran la CAN. Lo que usted mencionaba sobre estas facilidades para trasladar residencia o temas laborales es un gran logro que se ha obtenido. Y en el tema universitario, yo creo que con las nuevas modalidades virtuales que estamos viviendo, aunque créame, nada se compara como hay en Europa este programa Erasmus, que le permite a jóvenes estudiar en distintos países, moverse de manera barata, porque los pasajes aéreos son muy baratos, becas de estudio, movilidad para académicos, para investigadores, el viajar a otro país, vivir la experiencia, enamorarse, farrear, conocer la cultura, nada se compara a eso. Y si bien quisiéramos replicar y queremos replicar un programa parecido aquí en nuestra región andina, también yo creo que la modalidad virtual puede también generar estos primeros pasos, estos primeros lazos. Vamos a trabajar en un registro único de universidades, primero públicas, veamos cuáles se suman de manera privada, identificar las carreras, ir hacia el siguiente paso que podría ser la homologación de los títulos y por último en una tercera fase muy importante generar este programa de intercambio cultural y estudiantil como lo es el Erasmus en Europa, que aquí en la región andina podría llamarse Manuela Sáenz o tener el nombre de alguna de las libertadoras, por ejemplo. Claro. Y sí, vamos a trabajar en que haya estas oportunidades para que nuestros jóvenes puedan sentir lo que es la ciudadanía andina y el sentirse parte de una región, ya no solamente de una ciudad o de un país como el nuestro. Porque es real, ¿no? Se trata de ir concatenando, conjuntando, juntando todo eso que estamos hablando, ¿no? ¿Verdad? La posibilidad de sentir que somos parte de una región. Y eso no solamente es un asunto, digámoslo así, de leyes, reglamentos, sino una cosmovisión. Sentir que el uno y el otro tienen posibilidad de trabajar conjuntamente, Cristina, un poco en el mismo sentido. Y decía lo de los futbolistas también, porque es perfectamente normal. En Europa usted puede contratar hasta 2 futbolistas comunitarios, ¿me entiende? Que no son extranjeros, porque son de la comunidad. Decía yo por un caso, y en el caso de las universidades, hay excelentes escuelas en Perú, excelentes escuelas en Colombia, y las hay en el Ecuador. De pronto, por ejemplo, una extraordinaria facultad de odontología en Perú, y sobre todo en ojos, ¿verdad? Porque está Barraquer, etcétera. En Lima tienen muy buenos temas que tienen que ver con diplomacia. Por ejemplo, en el Ecuador tienen
muy buenos temas en derecho también en Colombia, tienen universidades, entonces homologar esto sería fantástico, es una idea y me parece que lo veo posible y la conozco a usted y creo que puede llevar adelante esto. El tema es un tema de cosmovisión cultural. Mi última pregunta, Cristina Reyes, escuchándola, alguna vez conversamos, y hace algún tiempo, cuando usted fue precandidata presidencial por las listas 6 y cuando no accedió a lo mismo, luego de que tenía muy buenos números, se rumoró, yo creo que se lo comenté, que tendría usted alguna aspiración a ir de pronto a la prefectura del Guayas o algo así. La última vez que conversamos me dijo, quiero enfocarme en el Parlamento andino, pero la verdad que el que en política no aspira, expira. ¿Usted sigue con la idea o por lo menos solo se va a enfocar en el Parlamento andino, de la prefectura me refiero, o del Parlamento andino, querida Cristina? Sí, Eduardo, por supuesto que tengo aspiraciones de seguir creciendo y construyendo y trabajando de manera directa con los ciudadanos. Hoy estoy enfocada en esta misión algo incomprendida, pero que estoy segura se pueden realizar grandes objetivos con trabajo y creo que también exponiendo de ser parte de la región, en todos mis esfuerzos en eso, además del trabajo social y humanitario que estoy haciendo desde la Fundación Destino Libertad. Estamos entregando cientos de tablets y mañana empezamos con la inauguración de la campaña en el Guasmo de Guayaquil, trabajando en proyectos de liderazgo femenino, generando más liderazgo en mujeres y en jóvenes, que es nuestro objetivo, y trabajar por la educación. Y estas resoluciones a nivel ya político electoral, falta todavía un tiempo prudencial, tenemos autoridades que están en funciones y yo espero más bien ser respetuosa también de las aspiraciones de las autoridades que están ahora mismo en funciones de nuestro partido. Tendremos una convención en las próximas semanas un poco también para definir pues las nuevas dignidades ya a nivel partidista, también repensar, reflexionar sobre lo que tiene que ser una renovación de nuestras estructuras, y todas estas decisiones ya de carácter político electoral se tomarán en su debido momento. Cristina, solamente un breve comentario, me queda 1 minuto y medio, 2, le pido. El tema que usted tocó y habló hace un momento, que es el tema de la migración venezolana, es un problema terrible para Colombia, para Ecuador, para Perú, sobre todo, ¿verdad? Porque son los países, a Bolivia no es que quieren venir, estar en Colombia, en Ecuador o en Perú. Y Guillermo Lasso en campaña tomó el toro por los cuernos y dijo, tenemos que hacer, y lo ha vuelto a decir el gobierno, ya en el gobierno, una regularización de esta migración. No obstante, para ello hay que ir a diferentes pasos y tendríamos que armar o tendría que hacerse todo un diálogo nacional, no porque no todo el mundo está o no está de acuerdo, no porque es una nación, pero porque también en ese sentido vinieron buenos y no vinieron muy buenos. Entonces habría que buscar un camino de que se pueda arreglar esto en bien, ¿verdad? Sí, es correcto. Quiero decir que es un tema que debe ser abordado de manera regional. El presidente Lasso en julio, que parece de este año, va a asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina y creo que va a poder tener una voz ya a nivel regional para abordar tanto temas comerciales como este grave problema humanitario que está atravesando principalmente en un 60%, como digo, la región andina. En Ecuador, en Colombia, en Perú, y bueno, Chile, que forma parte del Parlamento, no de la comunidad, tenemos más del 60% de la migración venezolana que llega a buscar refugio, a buscar, en la mayoría de casos de venezolanos, una mejor oportunidad, y como usted dice, sí, también no estamos exentos de que ingresen a lo mejor ciudadanos venezolanos con otras intenciones. Sobre ello, algunas reflexiones. En primer lugar, yo creo que la salida democrática tiene que salir desde Venezuela, desde el pueblo venezolano. Es complicado hacer un gobierno militarizado, un gobierno dictatorial que mata a su gente y que reprime libertades, pero desde allí deberá salir esa solución y la comunidad internacional tiene que bregar hacia ir a que Venezuela avance hacia elecciones libres y democráticas para poder cambiar por fin estas autoridades enquistadas en el poder, que son unos dictadores represores, como es el caso de Maduro, como lo fue Chávez
ya en los últimos años de su vida. En segundo lugar, yo creo que lo que sí podemos hacer, además de, y me parece correcta la posición del presidente, regularizar para saber quiénes son, dónde están, cuántos son, de dónde vienen. Esa creo que es una manera importante de identificarlos también y de evitar temas de precarización laboral hacia nuestros hermanos venezolanos. Es trabajar conjuntamente por generar ayuda humanitaria, recursos para poder, porque son seres humanos al final del día. A mí me escandalizan a veces discursos nacionalistas, xenófobos y demás, cuando no entienden que nosotros también fuimos un pueblo migrante, somos un pueblo migrante, porque millones de ecuatorianos se fueron a Europa y Estados Unidos a hacer su vida, y creo que a nadie le gustaría que a uno de nuestros familiares se les haya tratado, se les haya referido en términos peyorativos. Pero lo que yo sí estoy investigando es que Naciones Unidas revela que en el caso de los refugiados o las personas que han huido de Siria o de pueblos africanos hacia Europa, hay un gran contingente de recursos por migrante para poder atender temas sanitarios, temas de educación, temas humanitarios, y en el caso del problema de Venezuela no se está atendiendo la comunidad internacional con los recursos suficientes. Así que yo sí espero que se genere una voz en ese sentido de alarma, de alerta, de solidaridad, para poder atender con recursos suficientes los temas que involucran la crisis humanitaria de los pueblos, de nuestros hermanos venezolanos. Es un problema que se presenta con una multiversidad de crisis y de amenazas, pero creo que hay que actuar con sensibilidad, de manera inteligente, y a mí me parece muy bien el tema de la regularización. Al final del día, por más restricciones que se pongan en la frontera, los ultranacionalistas o que impidan el ingreso, las personas que están desesperadas por salir de una dictadura buscan siempre cualquier canal, cualquier forma. Lo hemos visto también en los Estados Unidos, y se generan redes de coyoteros, y se generan circunstancias muy violentas y muy alarmantes para al final del día seres humanos, pero que necesitan esa atención integral y un apoyo solidario por parte de la comunidad internacional. Cristina Reyes, muchísimas gracias por concurrir a I99, 98.9 y a I99 TV a través de las redes en el @Radio I99. Le mandamos un abrazo, esperamos verla presencialmente pronto. Ya estamos vacunados bastantes y estamos por vacunarnos, faltan algunos también, así que esperamos vernos próximamente. Gracias, que así sea. Un abrazo para todos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Con ello vamos a pagar el corte comercial.